Hola, a continuación haremos una introducción a la estadística. Este video está dirigido a estudiantes de grado décimo. Para el caso del proyecto Maestro Itinerante, corresponde a los estudiantes del ciclo 5. Los ejes temáticos que abordaremos son población, muestra, dato, variables, distribución de frecuencias y algunas representaciones gráficas. El trabajo de esta temática lo vamos a hacer a través de la contextualización de conceptos. Eso quiere decir que los ejes temáticos anteriormente mencionados los llevaremos a una situación problemática y en ella la aplicaremos. La primera situación práctica que tenemos consiste en que en un laboratorio se está haciendo una investigación sobre los efectos de un suplemento vitamínico en el crecimiento de niños y adolescentes. La tabla que se presenta muestra el registro del crecimiento al finalizar del primer trimestre de consumo del suplemento, en este caso tomando a un grupo de niños de 5 y 6 años de edad que participaron en el estudio. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que el crecimiento de 2 milímetros se presentó en 2 niños, el crecimiento de 3 milímetros en 5 niños, el crecimiento de 4 milímetros en 10 niños, el de 5 milímetros en 16 niños, 6 milímetros 8 niños, y así podemos observar sucesivamente hasta llegar a 13 milímetros que corresponde a 25 niños. Básicamente en esta situación podemos concluir a grosso modo que el crecimiento que más se presentó fue el de 13 milímetros con una frecuencia absoluta de 25 niños. Entonces vamos a determinar ahora sí los ejes temáticos que mencionamos al principio de esta presentación. Vamos a determinar la población. No sin antes definirla. La población es definida como el grupo de elementos sobre el que se quiere conocer un aspecto o comportamiento. En nuestro caso, la población corresponde a niños y adolescentes, porque sobre ellos es sobre los que se está haciendo el estudio de cómo está influenciando el suplemento vitamínico en el crecimiento de niños y adolescentes. La muestra. La muestra corresponde a una parte representativa de la población sobre la que se realiza el estudio, es decir, la muestra debe salir única y exclusivamente de la población sobre la que estamos trabajando. En nuestro caso, nuestra población eran niños y adolescentes y se seleccionó de ese grupo de niños y adolescentes a los niños entre 5 y 6 años de edad que participan en el estudio. Entonces, nuestra población, niños y adolescentes. Nuestra muestra, los estudiantes o los niños que se seleccionaron entre 5 y 6 años de edad que se encontraban participando, en ese caso, del estudio o de la investigación. ¿Qué es un dato? El dato es la información que se obtiene. En nuestro caso, un dato puede ser que 20 niños crecieron 11 milímetros o que 25 niños crecieron 13 milímetros. Las variables son los aspectos que se pueden estudiar. Ellas pueden ser cualitativas o cuantitativas y las cuantitativas pueden ser continuas o discretas. ¿Qué son las variables cualitativas? Las variables cualitativas son las que nos expresan una cualidad, es decir, no están representadas por números. Ejemplo, los colores favoritos, la música favorita, esas son variables cualitativas. Las variables cuantitativas son las variables numéricas, las variables que se dan por cantidades. Son continuas o discretas. Las continuas son las variables que digamos que están representadas con números decimales y las discretas las que están representadas solamente con números enteros. En nuestro caso, la variable que estamos estudiando es el crecimiento de niños y adolescentes en milímetros. Por lo tanto, es una variable cualitativa que para el caso se está dando de forma continua. Vamos a ver ahora la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias para datos agrupados, porque ya estamos trabajando con datos agrupados, consiste en ordenar los datos en intervalos o clases, donde aparecen las frecuencias correspondientes. Digamos que antes de tabular datos agrupados vamos a recordar algunos conceptos que son elementales a la hora de organizar información en intervalos. Empecemos por el rango. El rango es un dato que permite establecer una idea de la dispersión de los datos. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tomamos los límites inferiores y superiores, en ese caso, del estudio que estamos haciendo y la diferencia que hay entre esos dos límites corresponde al rango. Es decir, como que va a ser el espacio sobre el cual nos vamos a estar moviendo dentro del estudio.
La amplitud del intervalo indica dónde empieza y dónde termina el intervalo. Se calcula dividiendo el rango entre la cantidad de intervalos que se van a definir. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder hablar de la amplitud del intervalo, nosotros tenemos que conocer el rango. Primero calculamos el rango, por ejemplo, tengo un rango de 7, se me ocurre, y ese rango lo divido entre la cantidad de intervalos que voy a crear. Me pueden decir que cree 4 intervalos. Entonces tomo el 7, que es el rango, y lo divido entre 4 intervalos. Este cociente que me da de esa división es el que corresponde a la amplitud del intervalo. Por lo general, las amplitudes del intervalo se redondean a las unidades superiores. ¿Qué es el intervalo? El intervalo corresponde al conjunto de datos que se encuentran en dos límites. Luego de que hemos podido calcular la amplitud del intervalo, entonces empezamos a establecer cómo queda cada uno de los intervalos, es decir, de dónde a dónde, dónde empieza y dónde termina cada uno de los intervalos, y verificamos en la tabla de información que tenemos qué elementos o qué datos que encontramos allí corresponden o se encuentran en cada uno de los intervalos que hemos propuesto. Retomando la información que teníamos en nuestro caso sobre el crecimiento en milímetros de niños y adolescentes de acuerdo al suministro de un suplemento vitamínico, entonces tenemos acá nuevamente la información. Nos están solicitando que agrupemos los datos en 4 intervalos. Entonces, por lo tanto, vamos a proceder a aplicar los conceptos que vimos anteriormente: rango, amplitud del intervalo e intervalos. El rango, entonces miramos cuál es el límite inferior. Nuestro límite inferior en crecimiento corresponde a 2 milímetros y nuestro límite superior en crecimiento corresponde a 13 milímetros. Por lo tanto, la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior, que es de 2 y de 13, es de 11. Nuestro rango corresponde entonces a 11, tiene un valor de 11. La amplitud del intervalo nos están indicando que definamos nuestra distribución de frecuencias de datos agrupados en 4 intervalos. Eso quiere decir que tomamos el 11 que corresponde al rango y lo dividimos entre 4, que va a ser el número de intervalos que deseamos colocar. En este caso el cociente nos da 2,75. Lo redondeamos como les había dicho antes, entonces la amplitud en este caso nos queda en 3. Definiendo ya los intervalos, sabemos el rango sobre el que vamos a trabajar, la amplitud de los intervalos, el límite inferior y el límite superior. Entonces arrancamos desde el límite inferior con una amplitud de 3. Eso quiere decir que vamos a ir cerrados en 2 y abiertos en 5. Cerrados en 5, abiertos en 8, cerrados en 8, abiertos en 11, cerrados en 11 y abiertos en 14. Eso de cerrado y abierto, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nos aparece un intervalo cerrado en un extremo y abierto en el otro extremo, eso quiere decir que no se toma el valor del límite superior en ese intervalo, sino que se toma en el siguiente intervalo como límite inferior. ¿Listo? Recordemos que los paréntesis cuadraditos son los que nos indican que el intervalo es cerrado y los paréntesis redondeaditos son los que nos indican que el intervalo está abierto. Entonces miremos a ver cómo funciona eso ahora. Ya que encontramos la tabulación, entonces tenemos el primer intervalo que está cerrado en 2 y abierto en 5, es decir, en realidad vamos a tomar todos los datos que están de 2 a 4, porque en el siguiente intervalo tomamos el 5 y tomaremos en el siguiente intervalo de 5 a 7, en el siguiente intervalo tomamos de 8 a 10 y en el siguiente de 11 a 14. Acá encontramos también la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es algo así como encontrar el punto medio entre los límites que tiene el intervalo. En el primer caso, entonces tenemos de 2 a 5. El punto medio nos da 3.5. En el segundo nos da 6.5, la marca de clase. En el tercero 9.5 y en el cuarto 12,5. La frecuencia absoluta pues es obviamente la cantidad de datos que encontramos en cada uno de esos intervalos: 17, 34, 46, 66. La frecuencia relativa, esa va tomándose la frecuencia absoluta con base a el tamaño de la muestra. Nuestro tamaño de la muestra fue 163 niños, que ya dijimos que son los niños entre 5 y 6 años. Entonces, en el caso del primer intervalo, que es un crecimiento de 2
cerrado hasta 5 abierto en milímetros, tenemos que hay una frecuencia relativa de 17 sobre 163, que eso corresponde aproximadamente a un 0,10, que es lo mismo que al 10%. Y exactamente igual ocurre con las demás frecuencias relativas. Por ejemplo, en el segundo intervalo tenemos 34 de 163, que corresponde a 0,20, que es lo mismo que el 20%. Y así sucesivamente con las demás frecuencias relativas. La frecuencia absoluta acumulada, pues es tomar la frecuencia absoluta e ir sumando los valores que vamos encontrando porque se van acumulando los datos. Y la frecuencia relativa acumulada pues es igual a la frecuencia relativa que ya habíamos visto, pero en esa pues vamos obviamente sumando los datos, así como hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ver un poco de representaciones gráficas. En este caso estamos observando el diagrama de barras o el diagrama de columnas. Ahí podemos observar entonces que el intervalo que tiene una mayor frecuencia absoluta es el que está entre 11 y 14 milímetros de crecimiento. El diagrama de sectores, que también lo conocemos como diagrama circular, ocurre exactamente lo mismo, entonces todas nuestras gráficas coinciden. El diagrama de líneas, y pues digamos que acá, queridos estudiantes, les dejo una situación práctica para que ustedes la analicen y elaboren un trabajo por equipos donde puedan ustedes hacer todo un estudio estadístico desde determinar población, muestra, variables, datos, tabular con datos agrupados y hacer las representaciones gráficas. Entonces les deseo muchísima suerte y espero que les haya servido muchísimo el video para que puedan hacer su aplicación a esta segunda situación práctica.